Hola, mi nombre es Caguana Simbaya Kevin Ariel, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en la carrera de Electromecánica NRC 6223 de la materia de Cinemática. Eh, en este segmento voy a hablar sobre un tema sobre la construcción de un dinamómetro de 200 a 300 newtons. Antes de empezar, voy a dar una breve explicación sobre las fuerzas que aplican a este instrumento, y como son la fuerza elástica, ley de Hodgkin, fuerza de tracción, fricción, fuerza de compresión. Como ya todos debemos saber, ¿qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica es la ejercida por objetos tales como resorte, que tienen una oposición a lo normal, fuera de lo común, almacenan energía potencial y ejercen fuerzas. Según el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton, en cada interacción existen dos fuerzas. Esto implica que si ejercemos una fuerza sobre un muelle, este último será ejercida también sobre nosotros otra fuerza de igual dirección y módulo, aunque de sentido contrario. Dicha fuerza recibe el nombre de fuerza elástica. Ley de Hodgkin. Originalmente formulada por casos de estiramiento longitudinal, establece que es el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. Esta ley comprende que numerosas disciplinas siendo utilizadas en ingeniería y construcción, así como en la ciencia de los materiales. Esto no quiere explicar que en el proyecto que hoy día hemos hecho sobre este dinamómetro aplicamos en el resorte varias fuerzas, como es la fuerza elástica. También vamos a aplicar otras fuerzas, como es la fuerza de tracción. ¿Qué es la fuerza de tracción? La fuerza de tracción es la que intenta estirar a un objeto, tira de sus extremos, forcejea, soporta cables de acero en puentes colgantes, etc. Esta fuerza de tracción nos quiere decir que va a haber fuerza de tracción en esto. Esto se puede ver que es un resorte, pero primero va a sacar esto. Como vemos, esto es un resorte donde puede haber fuerza de tracción, compresión, como es de tracción, compresión, en este aparatito que se llama elástico. También tenemos la fuerza de fricción, es la que intenta deformar o friccionándolo. Por ejemplo, poniendo una pesa en el medio de una tabla, apoyándole en dos caballetes. En las puntas de las tablas estará soportadamente una fuerza. Esto nos quiere decir que la fuerza estará en el filo de las tablas y tendrá un peso para el sentido de abajo. Esto nos quiere decir que la fricción de la tabla se está friccionando por el peso que tiene encima. También tenemos lo que es la fuerza de compresión. La fuerza de compresión es a lo contrario a la tracción, o sea que intenta comprimir al objeto, o sea que intenta no estirar el elástico o el resorte. Esto quiere decir que la fuerza va a ser a la fuerza elástica por la masa. Los materiales que utilizamos para este proyecto son, como aquí ya indicamos, fue este pequeño dispositivo que es el elástico o resorte. Como segundo punto tenemos lo que es la placa de acero, esta plaquita de acero. También tenemos esta placa de
donde vamos a incrustar el resorte. Como vemos aquí, va a ir por dentro de esta placa de acero, que nos va a ayudar a hacer el dinamómetro. También tenemos esta placa, una placa plana de 10 centímetros por 10. Tenemos este perno que nos va a ayudar a hacer el dinamómetro. También tenemos lo que es un poco de brujita, que nos va a ayudar para pegar más rápidamente los objetos. ¿Qué más tenemos? Tenemos el desarmador, un desarmador estrella. Como vemos ahorita, todo estos materiales nos ayudaron a hacer lo que es el dinamómetro. Aquí tenemos el dinamómetro. Como podemos ver, aquí está el dinamómetro. Este dinamómetro está expresada en newtons y en kilogramos, según podemos ver. Para el procedimiento de armado, colocamos lo que es primero es esto, lo que es la placa de metal, que ahí dentro va a ir incrustado el resorte. Pero antes de esto, debemos olvidarnos que tenemos que tener el perno, este pernito con cabeza ancha, donde vamos a incrustarle dentro de este dispositivo, y nos debe quedar en una forma así, de esta forma y de este modo. Después de esto, tenemos que incrustarlo aquí. Ay, perdón. Por acá mismo esto. Ahí está. Una vez incrustado todo esto o acoplado ahí dentro de esta placa, vamos a tener lo que es aquí ya una pequeña fuerza, sea de tracción o de compresión. Como se ve, mientras más peso va a tener el objeto, este resorte va a comprimirse. O cuando ya no tiene como consecuencia esto nos debería quedar así, como una especie como ya les expliqué, va a haber en este dispositivo fuerza de tracción y fuerza de compresión según el peso de un objeto. Aquí puede haber fuerza de tracción o de compresión según el peso, o cuando yo ya le dejo de pesar, se contrae o se hace de contraer o va a haber compresión. Y bueno, ya todo esto, al haber pasado todo este procedimiento, nos ha quedado lo que es ya el dinamómetro, donde podemos medir en newtons y en kilos. Ahorita lo que yo voy a medir va a ser este pequeño peso, el dinamómetro. Lo que aquí nos marca es que tenemos 10 newtons. Tenemos 10 newtons en este. Pero si marcáramos nuevamente, cogiéramos 5 datos. Tengo 11 newtons. Como se puede explicar, 11 newtons tengo en esta masa.
como podemos ver aquí también, igual aquí en esta pequeña masa tenemos 5 newtons. Tenemos en esta pequeña masa. También lo que podemos explicar más es que lo que es este dispositivo siempre va a funcionar es con un resorte, y lo que excepcionalmente hay dinamómetros lo que es en kilogramos, en gramos, en libras, en newtons. Bueno, mi proyecto fue la finalidad en hacerle en newtons y solo fue esa finalidad. Bueno, este proyecto lo vamos a seguir presentando en el proyecto que va a ser a continuación sobre los tallarines. Últimamente lo que voy a concluir son mis conclusiones y mis recomendaciones. Como conclusiones, al realizar esta práctica física con el dinamómetro, se obtuvo en los ensayos prácticos de hechos. Se analizaron que interceden una variedad de fuerzas y magnitudes como peso, fuerza, gravedad sobre el objeto a ser analizado en práctica. Al analizar la variedad de los objetos pesados por este instrumento, se llegó a obtener que los pesos son ligados siempre a la masa peso de cada objeto, pero lo único que no cambia es la gravedad del planeta. Al finalizar este ensayo, se analizó que un cuerpo que pesa 2.03 newton va a inferir a la suma y a la gravedad. A esto se recogió 3 datos que son 2.02 newtons como primer dato, el segundo dato es como 2.03 newtons, el tercer dato es como 0.03 newton, donde se comprobó que todos estos datos son casi aceptables al peso dicho. También se obtuvo que su funcionamiento de dicho instrumento se llega a considerar que la fuerza que se aplica en el resorte está ligado siempre a la gravedad de peso de los objetos. Bueno, para concluir, mis recomendaciones fuera siempre hay que generar más de 5 datos para utilizar estos tipos de instrumentos, para asegurarnos siempre que está en la medida adecuada no en la medida adecuada, o sea, en la medida que va a ser siempre en ese objeto. Otra recomendación es elaborar las tablas de valores para demostrar la validad de los valores obtenidos. Se recomienda realizar mediciones en el dinamómetro y después hacerlos matemáticamente para superar errores en la medición. Bueno, esa ha sido mi presentación sobre esta maqueta de la construcción de un dinamómetro de 200 a 300 newton. Bueno, hasta luego.